La Cerrañola va de tapas. Buenos días, ¿cómo estamos? Buenos días, muy bien. Muy bien, cuéntame esa iniciativa. Bueno, pues una iniciativa del barrio y bueno, para conocer un poco los bares del barrio y explotarlo un poquito más, digamos. Es una iniciativa de la Asociación de Vecinos. ¿Cómo fue? ¿Cómo fue Pues yo todo? la verdad que no lo sé. Ahí me lo ofrecieron y bueno, lo hemos probado y bien. ¿Qué tapas tenemos aquí? Aquí tenemos la burger, La burger. la estupenda burger. La estupenda burger. Cuéntame. Bueno, esto es una hamburguesa creada por nosotros, con cebolla caramelizada, queso de cabra y pan de curry y la hamburguesa pues hecha por nosotros. Claro que sí, porque Cerrañola va de tapas, ¿no? Tendría que ir de tapa. Tendría que ir. Más fuerte todavía. Más fuerte, ¿no? Más fuerte. ¿Quieres decir algo para la cadena, para la radio Laredo Cerrañola? Bueno, pues nada, que son los mejores del barrio. Aquí Vamos a estamos. decir. Gracias, de verdad. A ustedes. Buenos días, Sergio. Estamos aquí en directo. Cerrañola va de tapas. Sí, es un evento que hemos montado de la Asociación de Vecinos para dinamizar el barrio y para la atracción de los clientes y la verdad es que está funcionando perfectamente. ¿Qué tenemos de tapas, Sergio? Tenemos callos de ternera con pie de cerdo troceado. ¿Cuántos bares tenemos en este circuito? 13 bares. 13 bares. 13 bares. ¿No? Bueno, está mal, pero Vale. a ver si el año que viene se anima más gente. Claro que sí. Hasta el día 18, ¿no, Sergio? ¿Está? Sí, del 8 de noviembre hasta el 18. ¿Cómo fue esa iniciativa de la asociación conjuntamente con los bares de aquí de Cerrañola? Bueno, ha costado porque hay que hacerlo todo muy bien, hemos puesto también contacto con el INPEM y bueno, cuando entramos en la Junta pensamos que teníamos que hacer cosas nuevas y diferentes y la verdad que de momento estamos todos súper encantados porque muy bien, mucha afluencia de público, muy bien, muy bien. Cuéntame un poquito la tapa, ¿no? Cuéntame un poquito, esa Bueno, tapa que tenemos ahí, Mira, la que tapa tiene muy pues, buena pinta. son los típicos callos de ternera, entonces le ponemos pies troceados de cerdo y el choricito y un buen sofrito y chup chup y ya está. Buenos días, estamos aquí en Cerrañola va de tapas, estamos en el bar Nilo. ¿Cómo va esas tapas? Las tapas van fenómenas. Fenómenas, cuéntame. Bueno, muy bien la gente, se ve más ambiente en el barrio, contento todo el mundo el que viene y muy bien, la verdad que muy bien. Cuéntame esa tapa buena que tiene. Esa tapa de pincho que la hacemos nosotros, la elaboramos nosotros y está muy rica. La gente a Hasta el probarlo. 18 tenemos para promocionarla, ¿eh? Claro. El 18 se termina el concurso, ¿no? Sí, sí. ¿Sí? A ver, Sí, a ver sí, si se ganamos el termina. premio, ¿no? A ver. Yo no bebo cerveza, voy a probar la cerveza con la Exacto, tapa. y ella es de café con leche y se Está bebió buena, y el la quinto. probé el otro día con tu hijo, está muy buena. Sí, sí. ¿Sí? Buenos días, estamos aquí haciendo el circuito de Cerrañola va de tapas. Estamos en el bar En el bar Cantarero. Cantarero. ¿Qué tapas tenemos aquí en el bar? Aquí la tapa, la exclusiva y buena, las calles de cerdo. Los callos de cerdo, qué bueno, ¿no? Algunos sí, otros no. No a todo el mundo les gusta. ¿Cómo ha ido esta promoción? Bueno, estamos empezando, va bien, no, Va va, bien. no va mal del todo. Bueno, cuéntame, porque aquí tenemos muchas personas que le gusta esa tapa, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Sí? Aquí vienen a comer personas caras. Muy bien. Hasta el día 18. Hasta la lucha. A ver si Hasta sale. última hora, a ver qué pasa. A ver quién sale premiado, ¿no? Bueno, algunos saldrán. Cuéntale algo a la radio. ¿Y qué quiere que le cuente? Que es una experiencia que está bien, todos muy emocionados, y bueno, y que gane el mejor. ¿Se gane mejor, no? Claro. Claro que sí. Buenos días, estamos aquí en el Bar Burriac haciendo la ruta de la tapa. Cuéntame esa tapa. Bueno, esa tapa, pues aquí la tenemos, la hacemos con un poquito de solomillo de ternera al punto, con tomate cherry y huevo de codorniz y un poquito de pan con tomate. Y sí, pincelado con un poquito de vinagre de Módena. Me estabas contando fuera de micros que han venido desde Vilasar y desde fuera de aquí de Cerrañola, de Mataró. Sí, la verdad es que me ha sorprendido, ¿no? Que no me esperaba tanta repercusión y menos encontrarme gente fuera de Mataró, ¿sabes? Gente de Cabril, gente de Vilasar de Dalt, que digo, ostras, tú, cómo se han enterado, ¿no? Los medios de comunicación y la gente que es muy propensa, ¿no? A estar un poquito pues, en las tapas, ¿sabes?
Está hasta el día 18. ¿Cómo va ese concurso? ¿Cómo va? Yo espero ganar yo. Bueno, a ver, escucha, a ver si me entiendes, yo no hago nada, ¿no? Pero lo importante es participar, tampoco que quede ganado, tampoco, lo más es un más a más, ¿no? Pero bueno, lo importante es estar un poquito pues con el barrio, que mover la gente y fomentar un poquito el barrio. ¿Sí? ¿Quieres algo a la cámara? ¿Eh? Bueno, pues nada, lo que hagáis la tapa, si me queréis votar, mejor que mejor. Y si no, nada, daros una vuelta por todo el barrio, que la verdad que lo agradeceréis. Claro que sí. Aquí en el bar Liverpool, Cerrañola va de tapas. Cuéntame, ¿Quieres que te cuente? esa tapa que tenemos en este bar. Es una tapa, bueno, un poquito para salir de la rutina. Ya maniguitas con gamba y calamares, y un santito, un tomate frito. Y bueno, salir un poco de la tapa que tenemos normalmente. Ha venido muchas personas. Sí, estoy sorprendido. Sí, es verdad. ¿Y desde fuera no solo de Cerrañola? Bueno, realmente quizás por mi clientela ya pero sí que hay mucha gente por el barrio, sigue habiendo mucha gente por ¿Cómo van estas tapas? ¿Cómo va? Muy bien, la verdad que muy bien, digo, realmente sorprendido, porque empezó el jueves, bueno, hicimos creo que fue unas 10-12, algo bueno, que lo ves, pues lo va probando. Pero el viernes, claro, el viernes me quedé sin, tenía una carrera preparada con unas 40 raciones y me quedé sin. Y bueno, acabas lo que es la ración y de coño que viene gente y dice, hasta mañana no puedo hacer más, tiene su cocina y tiene su ¿Quieres decir algo a la cámara? pues poca cosa que no sé qué decirte. Que vengáis a probarla, que realmente está muy buena. Y bueno, está bien darse a conocer, ya no sé el hecho de ganar o perder el concurso, por eso se trata, sino es conocer el barrio, no solo el lugar, muchos más bares, y que bueno, que Cerrañola va de tapa, ¿verdad? Buenas noches, estamos aquí en el Backlog, estamos en Cerrañola va de tapas, ¿no? De tapas. A ver, cuéntame esa tapa que tenemos aquí en este bar. Bueno, esta tapa es una tapa típica de Santo Domingo que se llama picapollo con masacaca. Pero cuéntame los ingredientes, a ver. Los ingredientes, sí, lleva orégano, lleva un sazón vuestro, lleva lima verde y otro sazón que lo fabricamos nosotras. Pues aquí tenemos la tapa, a ver si lo podemos enseñar a cámara. Mira, aquí la tenemos. Y nada, queda poquito a poquito, ¿eh? Hasta el día 18. Sí, ¿cómo ha ido esta tapa? Hasta el domingo. Bien, ¿bien? Muy bien. ¿La gente ha pedido mucho? Sí. ¿Sí? Sí, muchísima. Bueno, eso dice que va bien, ¿no? ¿Sí? Pues nada, hasta... Vale, estamos aquí en Cala Sesi, era para la ruta de tapas. O sea, ¿qué lleva esta tapa? Pots parlar català. Es diu ají de gallina, que és un plat típic del Perú, i l'hem adaptat per tapa perquè mai va muntada sobre un volcà d'hojaldre, d'acord? Llavors és ají de gallina, que és pollastre, porta l'ají groc, que és un pebrot picant molt suau que fan servir molt en el Perú, i després per emulsionar tota la pasta porta galeta i llet i va tot barrejat. De fet és una miqueta semblant a la pasta d'una croqueta, però diferent. I ja està. I després quan es presenta, per això porta l'ou ratllat, es presenta amb mig ou dur posat en el plat, va sobre una base de patata bullida tallada a lonxes, acompanyat amb una miqueta d'arròs i una miqueta d'enciam. Però per fer la tapa no podem posar tot això, sinó que la tapa només és l'ají de gallina amb el got d'hojaldre i una miqueta d'ou ratllat i ja està, així de senzill. Havia posat un pebrotet per fer això la barreja catalana i ja està. Moltes gràcies.
Valencia, ahora sí. Y te hablaba de tapas. Cuéntame esa tapa. Pues bueno, esta etapa es verduras, judía y varios tipos de queso y pinchitos también. ¿Cómo ha ido esa etapa y cómo va esa etapa? Va bien, porque hay gente nueva, no gente que no venía, pero mucha, Gente de fuera también de Mataró, han dicho. Sí, de Argentola y Vilasar han dicho que venía. ¿De Argentola y Vilasar? Sí, madre mía, no sé si vendrán de más lejos también, pero... Queda ya poquito, ya el día 18, a ver quién es el que ha ganado. A ver si somos nosotros. Claro que sí.